Dios los bendiga, amados hermanos. Este es su hermano en Cristo, Rubén Sánchez, una vez más con ustedes, dándole gracias a Dios por este privilegio que me da de poder estar llegando a su hogar, a su computadora, a su teléfono inteligente. En esta vez, mis hermanos, vamos a hablar de una de las historias más apasionantes de la Biblia. Una historia que en sí ha sido el momento de películas, de novelas, de series de televisión, de cine, por su profundo contenido humano, por los conflictos sociales que se desarrollan en ella. Una historia hermosísima, una historia apasionante, y de eso vamos a hablar ahorita. Amén. Vamos a hablar, mis hermanos, de la vida de José. Vamos a leer la primera parte de la palabra del Señor. Aquí se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gracias por este día que me das la oportunidad de llegar una vez más con tus hijos, con este mensaje de parte tuya. En el nombre de Cristo pongo en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón. Úsame, Señor, conforme a tu preciosa voluntad. Y, Señor, que este mensaje llegue a ellos, a cada uno de ellos, donde se encuentren, así como tú lo planeaste, y que sea de bendición. En el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, vamos a empezar esta predicación de hoy, y se llama José el Soñador. Empezamos en Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Es la historia, mis hermanos, de una familia de aquel tiempo, ¿verdad? Del Medio Oriente, una familia hebrea, una familia descendiente de Abraham, y la costumbre que tenían ellos era de tener varias esposas, varias mujeres, y así aumentar la descendencia. Pero dice la palabra del Señor que Israel, o sea, Jacobo, tuvo dos mujeres, pero una de ellas era Raquel, la más hermosa de las dos, y ella solamente le dio dos hijos, y ellos eran José y Benjamín, el menor de todos. Por tal razón, ella murió durante el tiempo de que los niños estaban creciendo, y él amaba a sus hijos. A José lo amaba más que a los demás, y el problema está en que él mostraba su predilección por José delante de los demás. Y dice aquí que le hizo una túnica hermosa, una túnica valiosa, una túnica de colores, y los demás tenían túnicas normales. Y los medios hermanos lo odiaban porque le tenían celos. O sea, él no les había hecho nada. Y aquí en el versículo 5 del capítulo 37 dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, ya lo aborrecían, ya lo odiaban. Pero con este sueño que les contó, que tuvo,
pues lo aborrecieron más. El sueño fue este. En el versículo 7 dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. O sea, más y más y más iba aumentando aquel odio entre hermanos. O sea, más bien que entre hermanos, de los hermanos hacia uno de los menores. Porque él no los odiaba. Él sabía que eran sus hermanos, eran hijos de su padre, y era todo. Los quería. Pero, pues tenía 17 años el chamaco, no tenía la madurez, por decir algo, de un adulto. Y las cosas, como sucedían, él las contaba. Los sueños que él tenía, él los contaba a cómo sucedían, a cómo él los veía. Y esto no les gustaba a sus hermanos. Entonces, no se suponía en aquellos años, en aquel tiempo, que uno de los menores, o el menor, en este caso, uno de los menores, fuera a reinar sobre los hermanos mayores, de ninguna manera. Y por eso lo odiaban. Amén. Entonces, aquí, en el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre a tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después de esto, fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, vente y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Muy obediente. O sea, no tenía defectos. Obedecía a su padre, trabajaba con sus hermanos, les ayudaba a cuidar las ovejas. En fin, era un hijo ejemplar, con el único defecto que Dios le daba sueños y él los platicaba. Tal vez alguien diría, bueno, tenía que haberse guardado. Sí, pero tengamos en cuenta la corta edad de este muchacho. En el versículo 18 del mismo capítulo 37, dice, cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegasen cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos. La vida de José se parece mucho, o es un reflejo del Antiguo Testamento sobre la vida de Cristo Jesús. ¿Qué hacían los saduceos, los fariseos, los principales de las sinagogas? Conspiraban para matar a Cristo Jesús. ¿Qué había hecho en contra de ellos? Nada. Lo único que había hecho era sanar enfermos, limpiar leprosos, alimentar multitudes hambrientas, caminar sobre el agua, en fin, milagros y milagros y milagros y maravillas. Y el único defecto que tenía en su carácter era ser misericordioso, porque ellos no eran misericordiosos, por eso buscaban la oportunidad para matar a Cristo Jesús, así como buscaban la oportunidad para matar a José. Amén. Luego dice la palabra del Señor, ahora pues, en el versículo 20, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Estos que estaban diciendo, vamos a matarlo, no eran enemigos mortales, no eran de otra tribu, no eran de otra nación, eran sus hermanos. Sus hermanos, o sea, el enemigo más grande, dice la palabra, lo tenemos cerca de nosotros. Dice la palabra del Señor, a los suyos vino, mas los suyos no la recibieron. O sea, Cristo Jesús vino a dar su vida por los hebreos. Pero al no recibirlo, nos dio a nosotros, a todos los gentiles, a todos los que no éramos hebreos, la oportunidad de ser salvos.
y llamados hijos de Dios. Amén. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Luego dice, sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Gadar, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. ¿Qué nos recuerda esto? Nos recuerda, mis hermanos, este pasaje que se encuentra en Mateo 26:15. Mateo 26:15, donde dice, entonces, desde el 14, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces lo buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces, así como Cristo Jesús fue vendido, así José fue vendido. Cristo Jesús no fue vendido por los enemigos. Cristo Jesús no fue vendido por los que no eran hebreos. No fue vendido por los samaritanos, por decirlo así. Fue vendido por uno de sus mismos discípulos. Había andado con Jesús, había visto los milagros, había visto las maravillas, había visto los portentos, había comido pan milagroso, había comido peces que se habían reproducido solamente con la oración de Cristo Jesús. Pero aún así lo vendió. Así estos hermanos de José lo vendieron. Lo vendieron a una gente que no sabían qué le iba a hacer. Posiblemente esto lo iban a matar, posiblemente lo iban a vender como esclavo, no sabían. Dice, y se sentaron a comer pan. Ellos muy tranquilos allá arriba, comiendo y tomando su agua. Y aquel muchachito llorando allá en el pozo, con hambre, con sed, tal vez con mucho calor, implorándoles que lo sacaran de ahí. Pero no sirvió de nada. Ellos lo vendieron por 20 piezas de plata. ¡Qué terrible, mis hermanos! Si me van siguiendo, verán que se va desenvolviendo una novela bíblica de tragedia, de traición, de odio. Amén. Vamos adelante. Luego la palabra del Señor dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. O sea, esos hombres se dedicaban a comprar y vender. Compraban esencias, dice aquí, compraban aromas, compraban perfumes, compraban telas, y lo vendían en otras partes compraban otra cosa y la vendían. Así era su negocio. Estos agarenos eran descendientes de Agar, la sierva egipcia de Sara, ¿verdad? Y eran medios hermanos de Israel. O sea, eran parientes, pero ahora ya no eran lo que habían sido al principio. Ahora eran árabes, lo que nosotros conocemos ahora como los árabes. Entonces, aquí enseguida dice, en el capítulo 39,
Y versículo 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. El versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. El versículo 8 dice, 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ah, qué hermoso ejemplo de lealtad. La lealtad que José sentía hacia el Dios de sus padres, hacia nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, era tanta que podía y pudo rechazar a aquella mujer. No sabemos si era mujer bella o era mujer fea, o era joven o era vieja, pero era una mujer. Y ella quería tener relaciones sexuales con José, pero él le dijo, no voy a pecar ni contra Dios ni contra mi amo. Amén. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Qué tremendo, ¿verdad? El versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dice, y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José todo el cuidado de los presos que había en aquella prisión, todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de lo que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Versículo 1 del capítulo 40 de Génesis dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron en contra del Señor, rey de Egipto. Y el capitán de la guardia, dice el versículo 4, encargó a ellos a José, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. El versículo 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uva. Versículo 12 dice, y le dijo José, esta es la interpretación de los 3 sarmientos, son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón
en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado en la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Entonces José le dice, respondió José y dijo, esta es la interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos de entre sus servidores. E hizo volver a su oficial a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano del Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así es el ser humano. Alguien le hace un favor a alguien más y ese alguien más se olvida de lo que aquel hizo por él. Qué terrible. El capítulo 41, versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le pareció que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas hermosas de vista y muy gordas y pasían en el prado, y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. No, porque solamente nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe. Amén. Y en este caso, nuestro Dios, usó aquello para poner en relieve el carácter fiel y leal de su siervo José, nuestro hermano José, que algún día los vamos a estar viendo. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Amén. Y aconteció que, como él nos lo interpretó, así fue yo restablecido de mi pueblo, en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, es el versículo 17, y que en el río subían 7 vacas de gruesas carnes y de hermosas apariencias, y que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extremadamente que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté.
El versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Proseguimos, mis hermanos, en el capítulo 41 y versículo 1, dice la palabra del Señor. 41, capítulo 29. Y 29 y 38. Vamos a ver. Dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios lo ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Oiga, mis hermanos, qué desarrollo tan hermoso de esta historia. ¿Recuerdan cómo empezamos? Primero lo odiaban sus hermanos, lo querían matar, y al no poderlo matar, lo vendieron a gente extraña. Fue vendido allá en Egipto como siervo, como un sirviente solamente en una casa, pero Dios le dio gracia, y ahora vino la tentación de la carne, por decirlo así. La esposa de Potifar hizo que lo acusaran, lo acusó de una cosa que no había hecho, y lo mandaron a la cárcel. Estuvo años en la cárcel, pero allí en la cárcel Dios le mostró su misericordia. Amén. Y vemos que en toda la historia, en todo esto, mis hermanos, la lealtad, el amor de José hacia Dios nunca jamás se apagó. Aún en las condiciones más difíciles, él siguió siendo leal a nuestro Dios. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a seguir en el versículo 46. Y dice, era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en todas las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Gloria a Dios. Entonces, vamos viendo, mis hermanos, este desarrollo de la historia de José. Y ahora entran en escena, mis hermanos, los hermanos de José. Y José era el señor de la tierra, dice el capítulo 42, versículo 6, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. El versículo 13 dice, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y el otro no aparece. Fíjense qué mentirosos. Dice, el otro no aparece. Al otro lo habían vendido, lo habían querido matar, pero lo vendieron. Pues no aparecía porque ellos lo habían desaparecido, ¿verdad?
El versículo 21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Pero no sabían, dice el versículo 23, que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo presionó a la vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos viendo, mis hermanos, qué tremenda historia la que estamos viendo aquí en el Génesis, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y el desarrollo de todo esto. Vino exactamente como había dicho José, como Dios lo mostró, como Dios lo hizo. 7 años de gran abundancia y 7 años de sequía, 7 años de escasez. Y no nada más en Egipto, sino todo alrededor. Entonces, vino la gente de otros países, de otros lugares, a comprar, y entre ellos vinieron aquellos hermanos de José. Pero él los reconoció. En capítulo 45, capítulo del 1 al 4, dice la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aleluya. Por fin se entendió, o entendió José, el plan perfecto de Dios. Al principio José no sabía qué había sido de su familia, pero ahora entendió el plan perfecto. Él me envió delante de ustedes para preservar la vida de ustedes, la vida de nuestra familia, la vida de aquellos a cual Dios prometió engrandecer de una manera enorme y llenar la tierra, los herederos de la promesa. Y no nada más la vida de nuestra raza, sino la vida de Egipto también, de la nación de Egipto. Qué hermoso, mis hermanos, es esto. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mis hermanos, así culmina la historia que hemos estado hablando hoy acerca de la vida de José en el libro de Génesis, porque hay cosas tremendas en esta historia que se desarrollan de una manera tan hermosa. Y hay tremendos similitudes entre la vida de José y la vida de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús empezó su ministerio terrenal, era de 30 años de edad. Cuando José llegó a ser gobernador de Egipto, tenía 30 años de edad. Amén. Entonces, ya dijimos que José fue vendido por 20 piezas de plata del Señor Jesús.
nuestro Señor y Salvador, fue vendido por 30 piezas de plata. Los dos eran inocentes, los dos fueron traicionados. Pero Cristo Jesús fue muerto por nuestros pecados, nuestras rebeliones, para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la salvación. José, el antecesor, por decirlo así, de Cristo Jesús, uno de los antecesores, él vivió ahí hasta que murió de anciano, y ahí vivieron su nación, la nación de Israel, por 350 años aproximadamente, un poquito más. Y ahí creció aquella nación de Israel, y ahí se engrandeció, y de ahí Dios lo sacó con poder a través del liderazgo de Moisés en el Éxodo. Mis hermanos, es algo hermoso. Yo no sé si usted está captando a cabalidad lo que hemos estado hablando, pero es una historia tan hermosa y es un ejemplo tan precioso el que nos da aquí la palabra del Señor. Nosotros no hicimos nada para merecer esta salvación. Nosotros no hicimos nada para pagar la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Y sin embargo, Dios lo permitió para usted y para mí. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambia, nuestra vida se transforma, nuestra familia cambia para mejor, para bien. No podemos decir que nos volvemos millonarios, nosotros no predicamos el Evangelio de la prosperidad, pero sí cambia, sí se mejora, sí se hace una vida familiar, una vida más llevadera, más apacible, más gloriosa. Y allá en el cielo, mis hermanos, tenemos algo precioso que Cristo Jesús fue a preparar para nosotros, y es la patria celestial. Sí, antes de concluir, mis hermanos, si esta predicación o este pequeño mensaje ha sido de bendición para ustedes, denos un dedito gordo hacia arriba, por favor, y píquele allí a la campanita, suscríbase y comparta con alguien más el mensaje que hemos impartido en este día. De esa manera nos estará ayudando a seguir hacia adelante en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Les amamos con amor cristiano, con amor filial, con amor ágape, mi familia, mi esposa, mis hijos y yo. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, he hablado tu palabra conforme me la diste. Ahora, Señor, bendice a cada uno de aquellos que la han escuchado. Y, Señor, que la pongan por obra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.